El trabajo de Pavlov y el de aquellos que lo continuaron nos lleva a una extraordinaria conclusión. Cualquier estímulo que un organismo puede percibir es capaz de provocar cualquier reacción que el organismo sea capaz de realizar. Esto significa que virtualmente cualquier sonido, visión u olor puede influir en la forma en que se tensen o relajen nuestros músculos, en los cambios de humor o incluso en cómo se forman nuestras actitudes. Veamos un ejemplo. Si yo digo relájese y a la vez hago esto, le produciré un sobresalto. Después de 5 o 6 veces de aparejar el relájese y el disparo de pistola, simplemente diciendo la palabra relájese, generamos una respuesta negativa antes que la normal reacción aprendida. El condicionamiento clásico no es el único tipo de condicionamiento. Al mismo tiempo que Pavlov había mostrado la importancia de la relación de aprendizaje entre dos situaciones de estímulos, un psicólogo norteamericano, Edward Thorndike, a principios de siglo, fue el pionero en el estudio de otro tipo de aprendizaje. Thorndike estaba interesado en cómo los individuos aprendían a solucionar los complejos puzzles que inventaba el mundo. ¿Cómo nosotros y otros animales aprendemos los hábitos y las nuevas habilidades que nos permiten encontrar nuestro camino a través de los laberintos de la vida? Con una cuidada observación, midiendo y cuantificando la conducta de los animales experimentales, Thorndike descubrió el tipo de aprendizaje que denominamos condicionamiento instrumental. Los animales de Thorndike trabajaban por ensayo y error. Las acciones que tenían como resultado una recompensa, es decir, las acciones con las que conseguía una meta, eran aprendidas. Para Thorndike eran las consecuencias de lo que un individuo hace lo que más influye en el proceso de aprendizaje. La ley del efecto de Thorndike postula que el aprendizaje está controlado por sus consecuencias. Aquellos comportamientos seguidos de buenas consecuencias se seleccionan y se repiten, mientras que los que conducen a malas consecuencias o a ninguna consecuencia no se repiten. Otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pavlov fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Otra figura esencial en el estudio del aprendizaje es el psicólogo de Harvard, B.F. Skinner. Skinner partió de las ideas de Pavlov sobre el control experimental y el condicionamiento, del énfasis de Thorndike en la importancia de las consecuencias del entorno y del enfoque de Watson sobre el comportamiento observable. La psicología es la ciencia del comportamiento humano, apoyada en la ciencia del comportamiento de otros seres. Sin embargo, el comportamiento humano se distingue debido a un cambio particular en su evolución que permitió el nacimiento de los lenguajes como una cultura especial. Y desde luego incluimos en el estudio del comportamiento lo que la gente dice sobre sus procesos mentales, sus intenciones, etc. Para muchos psicólogos, el comportamiento se explica como un efecto de procesos internos, ya sean mentales o neurológicos. Entienden el comportamiento como la manifestación externa de lo que está ocurriendo en el interior. Sin embargo, Skinner no está de acuerdo. Sus investigaciones definen el comportamiento en términos de su relación con las variables del entorno que le preceden y que le siguen. Este postulado puede definirse como el ABC de la psicología: A de antecedente, B de behavior, comportamiento en inglés, y C de consecuencias. El comportamiento es algo que ocurre, en primer lugar, porque es parte del fundamento genético del individuo, o bien porque ha sido reforzado por otras vías. Cuando ocurre en estas situaciones y va seguido de una consecuencia, es más probable que ocurra de nuevo. Pero si además en ese momento está presente un estímulo, entonces ese estímulo es el que controla las probabilidades. El comportamiento ocurre en situaciones similares a aquellas en las que ha sido reforzado. En definitiva, los tres términos son muy importantes. Si queremos que un organismo haga algo, hemos de crear una vez más el tipo de situación en la que el comportamiento ha sido reforzado.
La versión de Skinner del condicionamiento instrumental se denomina condicionamiento operante. Un buen comportamiento operante es el que opera sobre el entorno y produce consecuencias. El condicionamiento operante es el cambio que tiene lugar cuando esas consecuencias tienen un efecto particular. A este efecto se le denomina fortalecimiento o reforzamiento. Es decir, lo que el sujeto acaba de realizar tiene ahora más probabilidades de repetirse debido a que le han seguido consecuencias reforzantes. Estudiamos el condicionamiento operante organizando las consecuencias, no únicamente para modelar una forma particular de conducta durante un largo periodo de tiempo, sino también para cambiarla ligeramente. El condicionamiento operante es un aspecto importante del comportamiento aprendido, pero desde el punto de vista de Skinner, de la psicología, todo comportamiento aprendido puede reducirse a las relaciones entre el comportamiento, sus antecedentes y sus consecuencias. Skinner opina que cualquier comportamiento seguido de una consecuencia cambiará en su tasa de ocurrencia en relación directa con los cambios en dicha consecuencia. Where does that leave free will? Because we all think we have a choice of whether to do things or not to do things. Yes. Well, you see, it leaves it in the position of a fiction. We have assumed somehow or other that these internal states, feelings, and so on have initiated something. They have started something. They have created. We have done something in a voluntary way. We have willed to act. If you now look at the actual history, we find that there are external reasons why this has happened. In other words, by discovering the causes of behavior, we can dispose of the imagined internal cause. We dispose of free will as an American divine of the 18th century, Jonathan Edwards, did. He said, we believe in free will because we know about our behavior, but not about its causes. And of course, it's the object of a science of behavior to discover causes. And once you have found those causes, there is less you need to attribute to an internal act of will, and eventually I think we need to attribute nothing to it.